Y ahora vamos a escuchar a José Sánchez. Él es director del Consejo de Administración de la Fundación Atlas, es actuario y es MBA de la Universidad de Chicago. Gracias, Martín. Buenas tardes a todos los expositores y amigos que nos escuchan. Es como siempre un honor compartir estas reflexiones con ustedes. Yo voy a hablar probablemente con un enfoque un poco más coyuntural, si ustedes me permiten. Entiendo que la situación actual, digamos, de la Argentina le da un carácter particular a la respuesta a la pregunta en particular que nos ha convocado en el día de hoy. Ha consumido 3 generaciones, pero finalmente somos infelices espectadores de la bancarrota intelectual, social y próximamente política de la peor versión de la Argentina corporativa, aquella que nos ha limitado a lo largo de toda nuestra vida, nacida al calor de una narrativa épica. Esta termina ante una sociedad agotada y empobrecida como un triste cachivache al servicio de millonarios ladrones que avergüenza e indigna. Las únicas armas con las que cuenta hoy son el miedo y la manipulación de necesidades urgentes. El fracaso del monopolio político del populismo hace posible la construcción de una Argentina más cercana a los ideales de sus días de esperanza. Las raíces ideológicas del liberalismo, que han sido abundantemente citadas por los expositores anteriores, pero que vale la pena siempre recordar, es su reivindicación del individuo, un ente dotado de derechos inalienables como sujeto del devenir histórico, son universales. Y por supuesto proveen un marco para una respuesta necesariamente histórica que se sitúa en la realidad circundante. Por eso la pregunta sobre el significado y el alcance de ser liberal, necesariamente yo la entiendo como ¿qué significa ser liberal en esta Argentina que nos toca vivir? Y desde ese punto de vista es una pregunta extraordinariamente oportuna y pertinente. El clima social interpela en forma directa a quienes adhieren al pensamiento liberal en nuestro país. Nótese que el corazón de la vigilia republicana que vivimos es precisamente el respeto de los pilares liberales de nuestra Constitución. Prevalencia de las leyes sobre la voluntad del caudillo de turno, es decir, sujeción a reglas generales, división de poderes, respeto a la libertad individual, que incluye tanto el aspecto físico e intelectual como el derecho de propiedad. Me atrevo a decir que la actitud vigilante de buena parte de nuestra sociedad es lo que nos permite en el día de hoy tener esta clase de debates. Lejos estaba de la voluntad de los que hoy mandan el respeto de ninguna de estas garantías tan caras a nuestra historia, nuestra tradición y nuestros sentimientos. Por ello extraña que estas demandas de vasto alcance social y raigambre tan profundamente liberal no se vean plenamente incorporadas en el mensaje político del liberalismo argentino. Cabe preguntarse por qué. Podrá decirse que los partidos liberales son pequeños y su representación parlamentaria muy escasa, que sus voceros son pocos y raramente son difundidos por los medios. Mi diagnóstico, sin embargo, es otro. El liberalismo argentino desde el 55 en adelante ha tenido un discurso de naturaleza exclusivamente económica, dando por sentado que las instituciones y reglas de juego básicas que hacen posible una economía de mercado o bien existen, o bien están garantizadas, o bien son la responsabilidad de otros actores. Este foco economicista nos ha traído gravísimos inconvenientes. No solo se ha demostrado falsa la hipótesis de que otro proveería el vehículo político para poner en práctica planes económicos adecuados, sino que al reducir nuestro planteo a la resolución de problemas económicos con fuerte foco en la estabilización, cuya condición necesaria obviamente no disputo, hemos quedado asociados con el ajuste, es decir, con la restricción. Todo lo opuesto que cabría esperar de los partidarios de la libertad como principio organizador de la vida social. Restricción, ajuste y libertad es un oxímoron comunicacional y esto le ha permitido al paleoprogresismo cavernícola local caracterizarnos de la peor forma posible, sacando de la ecuación de la libertad y dejándonos a nosotros a cargo exclusivamente del ajuste. Este larguísimo introito busca simplemente dar un marco de referencia a la pregunta que motiva esta reflexión del día de hoy. ¿Qué significa ser hoy liberal en la Argentina?
Bueno, yo me permito reexpresarla como: ¿cuál debe ser la contribución del liberalismo para orientar a la sociedad ante el fracaso del populismo corporativo peronista y sus admiradores más prolijos? Mi respuesta es que el liberalismo tiene un rol fundamental a cumplir, y este es proveer una narrativa eficaz, basada en el rol movilizador de la libertad, que facilite la construcción de una alianza social con los sectores auténticamente progresistas de nuestra sociedad. Esto es, aquellos que valoran el mérito como motor de una mejora del nivel de vida. Alianza social que debe entrar en política dando solidez a un proyecto auténticamente republicano y liberal para el que nuestro país está capacitado. Esta narrativa es necesariamente abarcativa de todas nuestras actividades e intereses, mucho más allá de lo económico. Se trata de salir de nuestra zona de confort y gestar un discurso que articule un diagnóstico inicial amplio sobre nuestra situación, desde el punto de vista de la real autonomía personal que efectivamente gozamos, que identifica con claridad el marcado proceso de pérdida de libertades individuales que hemos sufrido en todos los campos y que convoque a un proyecto de restitución de esas libertades que actúe como la dichosa luz al final del túnel y nos invite hacia un futuro digno de ser vivido. Una narrativa contundente, dirigida a quienes están en mejores condiciones de ejecutarlo y que simultáneamente explique cómo serán ayudados durante el tránsito aquellos menos dotados para beneficiarse inicialmente. Es imprescindible comunicar a los interesados la vida que se están perdiendo a manos de quienes los han suplantado en el control de sus actos y bienes. Nótese que se trata de poner en escena y condenar la persistente operación por la cual el ciudadano individual ha renunciado a ejercer su derecho a decidir sobre aspectos clave de su vida, en beneficio de corporaciones creadas desde la política y en beneficio exclusivo de esa misma clase de política y sus socios necesarios, el sindicalismo fascistoide y el empresario prebendario, equipo letal ahora aumentado por los gestores de pobres. La narrativa de la libertad demanda poner en claro que el argentino promedio es casi un siervo de la gleba, que solo puede disponer del 50% de su costo laboral, por cuanto el resto será dispuesto por quienes mejor que él sabrán cuánto y cómo debe prepararse para el retiro, cuánto y cómo debe destinarse a su salud, incluyendo su sepelio, y a quién y cuánto debe pagar por su representación laboral. Ese mismo argentino promedio deberá entregar a sus hijos al sistema educativo, donde la inteligencia preclara y desinteresada de la burocracia estatal y sindical decidirá en el contenido y extensión de sus clases. Y si tiene la mala fortuna de caer en la educación pública, a lo anterior debe sumarse que las mismas autoridades decidirán dónde deberá educarse sin considerar relevante informarle de los resultados obtenidos por diferentes escuelas. No sea cosa que entre dañar la sensibilidad de docentes ineficaces y mejorar la educación de sus hijos, el muy malvado elija lo segundo. Si el argentino promedio dispone de algún excedente, será entonces víctima de un depredador armado de guerra muy poderosa, la capacidad de cobrar impuestos y la capacidad de emitir moneda. No es necesario abundar en detalles, la realidad de todos los días nos ha educado ampliamente en este sentido. Pero vale la pena que miremos un poco la macroeconomía. El gasto público consolidado promedio de las décadas 80 y 90 se encontraba en el orden del 26% del Producto Bruto Interno. Vale recordar que en la Argentina pre-peronismo, Argentina pre-1945, esto estaba en el orden del 15%. Hoy está en el orden del 46%. Ha aumentado un 19%, casi el doble. Se ha dicho mucho acerca de lo que esto implica en términos de eficiencia y en términos de nuestro nivel de vida. Yo quiero hacer énfasis en este momento en lo que esto significa desde el punto de vista de la transferencia del poder. 19 puntos del Producto Bruto generado por ciudadanos diversos, por agentes económicos diversos, son sustraídos y puestos en manos de aquellos que controlan el Estado y que tienen intereses divergentes con ellos. Su único interés, su interés primordial, es continuar con el control del aparato estatal. Con estos datos, la pregunta que debemos plantearnos como liberales es: ¿realmente nosotros somos libres? Desde nuestra propia decisión de serlo, en nuestra condición de liberal, la pregunta nuevamente es: ¿somos libres?
Si la respuesta es como mínimo más que opinable, la narrativa de la libertad propuesta implica reescribir la tragedia argentina, que usualmente se describe a través de indicadores económicos, sociológicos, el país era esto, era lo otro, la gente vivía de esta forma, vivía de esta otra. Reemplazar esa descripción de nuestra decadencia, de nuestra declinación, por una historia de la libertad. Es decir, contar nuestra historia como país en términos de la pérdida dramática de nuestra libertad a manos de oligarquías políticas, administrativas y sindicales que toman toda clase de decisiones por nosotros con el agregado de ser extraordinariamente desinteresadas en nuestro bienestar. En la versión populista prevaleciente somos víctimas de déspotas que tienen el agregado de no ser ilustrados. Su agenda inmediata es destruir todo principio de justicia independiente y conservar el derecho del poder político a avasallar nuestra individualidad para establecer un régimen donde el dueño del poder político es finalmente dueño de todo. Los liberales estamos para poner esto en evidencia y oponernos a esto. Así de simple y de sencillo. Recuperar los derechos del ciudadano es la tarea del liberalismo argentino. Siendo la ciudadanía una condición humana integral es la tarea. Confundir buenas prácticas económicas con liberalismo es un favor que le hemos hecho a los enemigos de la libertad durante demasiado tiempo. Predicar a los creyentes es cómodo pero irrelevante. Miremos a nuestro alrededor y procuremos el triunfo de la libertad en todos los órdenes, confiados en nuestras propias fuerzas, que nos permitirán vivir mejor que bajo la benevolencia cínica de los autoproclamados dueños de la argentinidad y su pueblo. Es hora que los liberales hablemos de libertad en todos los órdenes de nuestra vida ciudadana, poniendo frente a la sociedad la certeza de un futuro mejor que verá la luz una vez que, librados de oligarquías que excluyen toda posibilidad de progreso para sus víctimas, podamos poner en marcha nuestros enormes deseos de progresar. Muchas gracias.